Hola a todos, yo soy Katy y bienvenidos a un video más de Katitas Crochet. Hoy les traje un proyecto súper fácil y es este lacito. La verdad lleva poco material, es rápido de hacer y es un proyecto ideal para ti si eres principiante. Este lacito lo puedes utilizar para decorar una diadema, una corona navideña, un adorno de Navidad. Otra forma de usarlo es colocarlo en una colita para niñas. Antes de empezar con el tutorial de hoy, me gustaría invitarte a suscribirte y también que actives la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Para este lacito yo voy a estar utilizando este hilo de 2 milímetros que es de 100% algodón mercerizado y se llama Sinfonía. Lo estaré tejiendo en rojo y en algunas ocasiones también en blanco. Este hilo lo pueden tejer ya sea con una aguja de 3 milímetros o de 2.5 milímetros si quieren que la puntada les quede bastante apretadita. También estaremos utilizando una aguja lanera y por último una tijera. Empezaremos haciendo un nudo deslizado. Para ello vamos a colocar la parte corta del hilo sobre la que va hacia el ovillo. Introducimos la aguja desde abajo y tomamos hilo. A continuación vamos a tejer cadenas tomando lazada y pasándola por el anillito. Esto lo vamos a estar repitiendo 40 veces, o sea que vamos a tener al final 40 cadenas. Cuando ya tengamos las 40 cadenas vamos a contar 1 y 2. En esa cadena número 2 vamos a introducir la aguja, sacamos y pasamos hilo por los dos anillitos. Repetimos una vez más en el siguiente punto. Introducimos, sacamos y pasamos hilo por los dos anillitos. Hemos creado un punto bajo. Vamos a estar tejiendo puntos bajos en cada punto disponible. He tejido puntos bajos en cada cadenita. Ahora vamos a subir una cadena y vamos a empezar a tejer puntos deslizados a través de los puntos bajos que hicimos. Vamos a introducir la aguja después de este punto bajo y vamos a hacer un punto deslizado pasando hilo por el anillito que estaba en la aguja. Repetimos, este es el punto bajo, pues vamos a introducir la aguja entre estos dos. Por aquí vamos a tomar hilo y vamos a pasarlo por el anillito. Hacemos otro, introducimos la aguja después del punto bajo y tomamos hilo. Y esto lo vamos a estar repitiendo con cada uno de los puntos bajos que hicimos. Yo estoy haciendo otro lacito, este en color blanco, y lo que vamos a hacer es pasar este anillito para la parte de atrás, ya que ya hemos llegado al extremo. Pasamos el anillito, hacemos una cadena y cortamos la hebra un poco larga, justo por aquí, para poder esconder esta hebra con ayuda de una aguja lanera. Y para ello lo que voy a hacer es introducir primero la aguja lanera a través de los puntos que hicimos. Luego colocan el hilo en la aguja para entonces tirar de la aguja y esconder este hilo. Miren qué bonito me quedó. Ya solo me queda cortar este excedente y repetir lo mismo con el lado de acá. Primero recuerden introducir la aguja, luego el hilo en la aguja y tiran de la aguja. Para armar el lacito lo que van a hacer es juntar los extremos y buscar el centro de su proyecto. Ya por aquí lo encontré, entonces vamos a doblar de esta manera y vamos a hacer como que unas orejitas de conejito. Justo así, hay que tener mucho cuidado de que queden al mismo largo. Pueden colocar las orejitas así o planas de esta manera.
Yo la voy a colocar hacia arriba, así. Y bueno, van a buscar el hilo, puede ser el mismo color u otro color. Y vamos a enrollar un par de veces. 1, 2, 3, 4, 5. Yo le he pasado, como pueden ver, unas 5 veces. Ustedes les pueden pasar más si ustedes quieren que sea un poquito más grueso. Esto ya queda a su criterio. Y cuando ya sientan que se ve bonito, pues hacen un nudito en la parte de atrás. Yo voy a hacer 3 nuditos para que quede mucho más fijo, de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es cortar este hilo. Y puede ser con la ayuda de la aguja de crochet, van a pasarla justo por abajo de los hilos del centro y van a pasar estas 2 hebras por allí. Cuando ya hayan pasado sus hebras de esta manera, van a cortar. Y así nos queda listo este hermoso lacito. Ya vieron que fue súper fácil de hacer, solo usamos las puntadas básicas que son cadenas, puntos bajos, puntos deslizados. Anímense a crear su primer lacito y de allí les aseguro que van a querer seguir tejiendo y tejiendo muchos más. Lo mejor es que lo pueden hacer con diferentes hilos, puede ser delgado o más grueso. En el caso de que usen un hilo más grueso, pues su lazo les va a quedar mucho más grande. De lo contrario, si utilizan un hilo más delgado, su lacito les va a quedar más pequeño. Espero que este proyecto te haya gustado y de ser así no te olvides en dejar un like, comentar y compartir para que así otras personas puedan disfrutar de este tutorial. Aprovecho para agradecerles a todas las personas que me dejan sus comentarios y sugerencias en la cajita de comentarios. También quiero agradecerles por acompañarme en este tutorial. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.